Hola neandertales, el día de hoy vamos a reaccionar a la peor empresa del mundo. Me pregunto cuál será esa. Está bien interesante este video, así que lo quiero ver. ¿Qué te tomaste esta mañana? Un cafecito, ¿no? Seguramente Sí, te hiciste un Nescafé y quizás le pusiste Coffee Mate, te echaste tu cerealito, en la comida usaste salsa Maggi, en la calle te dio sed y pues te compraste una botella de agua Santa María. En la de hecho la tomo de la llave. A lo mejor te hiciste un Squeak o un chocolate abuelita. Si tienes mascota, seguramente le diste Cat Chow o Dog Chow. La verdad. Qué ricas las Dog Chow. Y pues así se te fue el día. Y sorprendentemente, la mayoría de productos que consumimos pertenecen a una misma empresa, Nestlé, una corporación gigantesca que forma parte de la... Siempre he escuchado que Nestlé es una mierda y que es una empresa súper malvada, pero nunca me puse a investigar por qué, así que tengo muchas ganas de ver esto. Vida de millones de mexicanos y sin darnos cuenta, ¿eh? Durante más de 150 años, Nestlé se ha convertido en un imperio de alimentos enorme. Tiene a su disposición cientos de marcas en un chingo de categorías, mamón. Café, agua embotellada, cereales, lácteos, chocolates, alimentos para mascotas, suplementos, nutrición, y lo que te puedas imaginar que se pueda tragar. Esta empresa vende más de 1,000 millones de productos al día, pues está presente en más de 185 países. Es como si cada segundo se consumieran 11,500 productos Nestlé. Mira, llevan otros 11,000, otros 11,000. Yo supongo una cagada porque realmente, o sea, es muy complicado no consumir algo que no sea de Nestlé. Si te dicen que Apple es una mierda, bueno, no te compras más iPhone. Pero si te dicen que Nestlé es una mierda, tienes que, si quieres evitar esa marca, tienes que hacer tantas cosas y complicarte tanto la vida. Es jodido. Hay otros 11,000. Es un gigante. Y espero estés teniendo presente lo gigante y enorme que es. Porque una vez lo tengas presente, la historia que te voy a contar va a ser más inquietante. Porque cuando una empresa es tan gigantesca como Nestlé, no sigue siendo una empresa como cualquier otra. Es una fuerza que influye en lo que quieras, en mercados enteros. Puede modificar hábitos de consumo como, cuando y donde quiera, moldear la industria a su manera y afectar la vida de millones de personas que ni siquiera se dan cuenta. Pueden agregar o quitar 1 gramo de azúcar a sus productos, solo 1 gramo de azúcar más, y no sabes el efecto enorme que esto va a tener en la salud de millones de personas. Es una empresa gigantesca. Y no creas que te voy a hablar de los peligrosos que son sus productos y que te voy a comentar lo perjudiciales que son para la salud. No voy a hacer uno de esos. Hoy te voy a contar cómo Nestlé, una de las corporaciones más poderosas de la historia moderna y que todos consumimos diariamente, ha hecho una cantidad enorme de barrabasadas a lo largo de las décadas. Es que sí he escuchado mucho eso. Se ha salido con la suya una y otra vez. Más que con cualquier otra empresa. Demandas judiciales, acusaciones de explotación laboral, trabajo infantil, conflictos por recursos naturales y las prácticas poco éticas que tienen a día de hoy. Pueden pensar que, bueno, como es una empresa exitosa, quizá, solo quizá, un grupo de personas hicieron malas prácticas, ¿verdad? Pues no es el caso, ya que si bien todos sabemos que las empresas quieren dinero, una cosa es subir de precio un producto y otra completamente pasarse de pendejos. Pero antes, ¿que las empresas quieren dinero? ¿Qué? Nestlé ¿Están dispuestas a vender su alma al diablo para conseguir dinero? ¿Qué? O a esto, porque no fue de la noche a la mañana, ¿eh? Baby... Nestlé. Tengo muchas ganas de Nestlé ver nació el 10 de agosto de 1814 en Frankfurt, Alemania. Que, por cierto, ¿nunca se han puesto a pensar en cómo las personas así con más dinero en el mundo tienen apellidos bien raros? ¿Nunca has oído hablar de un López exitoso? Es verdad. Es verdad. Cuando tenía 29 años, se mudó a Suiza y se instaló en Vevey, una pequeña ciudad donde trabajó como comerciante. En esa época vendía de todo el güey: mostaza, cereales, lámparas de petróleo, hacía de todo el cabrón, productos comunes de la época. Incluso llegó a crear una pequeña fábrica de gas que ayudó a darle alumbrado público a la ciudad durante un tiempo. Era una buena persona el cabrón. Pero más allá de los negocios, Henry siempre tuvo interés por la investigación, especialmente por los problemas relacionados con la alimentación. En esos años, la mortalidad infantil era extremadamente alta en Suiza. 1 de cada 5 niños moría antes de cumplir el año de edad. Esta situación en general en esa época un alimento que pudiera ayudar a los bebés. Era un milagro que un niño sobrevivir a la infancia. Y después de muchas pruebas y errores, en 1866 desarrolló una fórmula hecha con leche, azúcar, harina de trigo, que primero la llamó harina alimenticia, aunque más tarde se conocería como harina lacteada, leche en polvo para los cuates. El producto empezó a llamar la atención rápidamente porque ayudaba a alimentar a muchos niños en una época donde las alternativas eran limitadas, si no es que escasas o inexistentes. El éxito
fue gigantesco. Tanto que Henry Nestlé terminó dejando de lado. Que este tipo es el que tiene la culpa, ¿eh? Este tipo es el que tiene la culpa de que cuando fuera un feto me sirvieran tanta leche en polvo. De que qué basura que era. Era horrible eso. Era horrible la leche en polvo. Para enfocarse únicamente en la producción de su fórmula. Y en muy poco tiempo, la empresa empezó a crecer. Y para 1868, el producto ya empezaba a venderse fuera de Suiza. Y unos años después, el producto ya comenzaba a venderse en mercados de ultramar. Para 1873, las ventas alcanzaban el $500,000 de latas al año, mamón. En ese entonces era muchísimo, como tener un puesto bien exitoso de espiropapas. Ah, cómo me gustan las espiropapas. ¿Espiropapas? ¿Qué puta es una espiropapa? Espiropapa. ¿Qué carajo es esto? Son papas fritas pero en espiral? What the fuck? Voy por unas espiropapas. Pero Henry ya estaba acercándose a los 60 años y comenzó a pensar en retirarse. Así que el 8 de marzo de 1875 vendió su empresa, junto con la patente de la fórmula, la fábrica, el nombre, el famoso símbolo de nido, inspirado en el significado de su apellido alemán, que significaba nido de pájaros, sus manufactureros y hasta su cuenta de LOL, cabrón. Tenía una skin de Anivia. Todo se lo vendió a 3 empresarios de bebé. Hulz Monerat, Pierre Samuel Rossi y Gustave Marquis. Con estos nuevos dueños, la compañía empezó a expandirse mucho más rápido, pero comenzó a tener que pelearse con la competencia, Anglo-Swiss Condensed Milk Company. Y vaya nombre, cabrón. Otra empresa suiza que también fabricaba leche en polvo y sobre todo leche condensada. ¿Qué es esta imagen? Se había vuelto popular porque, vaya, podía conservarse durante un chingo de tiempo sin que le pasara nada. Las dos compañías pasaron años peleándose, compitiendo en el mercado. Eran Play y Xbox, cabrón. Hasta que en 1905 decidieron fusionarse, así por sus huevos, arreglaron sus diferencias y nació por fin Nestlé y Anglo-Swiss Condensed Milk Co. ¡Oh, qué maco! Una empresa que para ese entonces ya no solo fabricaba en Suiza, sino en muchos países. Abrió una planta en España, que abrió el comercio directamente a América. Y ya a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, Nestlé comenzó a expandirse agresivamente fuera de Suiza. Compraba compañías por doquier solamente para tener el control. Abría fábricas como un toro sin usar pastillas y comenzó a diversificar su producto en todos los continentes. Ya no solo vendía alimentos infantiles, sino también chocolate, leche condensada, café, Robux y otros productos procesados. ¡Puta madre! ¿Se imaginan a Nestlé vendiendo Robux? ¿Qué carajo? Bro, de todo venden. Bro, estos anuncios. ¿Cómo son los anuncios a día de hoy? ¿A usted? Los anuncios de ahora son raros, ¿no? Por lo menos a mí no, a lo mejor es porque ya no tengo 5 años, pero ya no me salen los anuncios con las canciones y con la energía que veía que tenía antes. A lo mejor soy yo, pero no sé. A mediados del siglo XX, Nestlé... Bueno, estoy hablando de esa época, yo no estaba vivo en esa época. Estaba en Perú, en esa zona que parece Marte. Y era vista ya en ese entonces como una empresa extremadamente poderosa dentro de la industria alimenticia. Y con el paso de los años, dejó de ser solamente una empresa de alimentos infantiles y se convirtió en una multinacional obsesionada con expandir a cualquier parte del mundo. Y como en todas las empresas, mientras más crecían sus productos, más tenía la necesidad de encontrar nuevos consumidores. Y la fórmula para bebés terminó convirtiéndose en uno de sus negocios más rentables. A finales de los años 60 y principios de los 70, médicos y nutricionistas de todo el mundo comenzaron a notar algo raro. En varios países de Asia, África y América Latina aparecían cada vez más bebés con cuadros graves de desnutrición e infecciones relacionadas directamente con el uso de leche en polvo como sustituto a la lactancia materna. Lo preocupante no era solamente la pobreza o la desnutrición, porque esos problemas ya existían desde hace mucho tiempo. Ay, mi tierra del maíz. Lo que realmente llamó la atención fue que los casos comenzaron a aumentar exponencialmente en bebés recién nacidos que estaban siendo alimentados con precisamente esta fórmula infantil que era preparada en condiciones poco higiénicas. En muchos lugares, las familias no tenían acceso a agua potable, así que la fórmula terminaba mezclada con agua contaminada. Además, esterilizar correctamente los biberones era algo complicado para personas que apenas tenían los recursos necesarios. A eso, súmale otro problema enorme, el analfabetismo. Muchas madres no podían leer las instrucciones del producto, y para que la leche rindiera más tiempo, terminaban agregando mucha más agua de la recomendada. El resultado era que los bebés quedaban mal alimentados, sufrían infecciones
Desnutridos. o terminaban hospitalizados por deshidratación y desnutrición severa. Y aquí te puedes estar preguntando y diciendo, oye Mexican, pero esto no es culpa de Nestlé, es culpa de las madres y de los pinches pobres. No estaba pensando eso, no. Tiene sentido. Resuélvenos la duda, Mexican, por favor. Me alegra que lo preguntes, perrito con el pito de fuera. La pregunta no es realmente quién tiene la culpa, sino que si la situación era tan peligrosa, ¿por qué tantas madres seguían usando estas fórmulas? ¿Qué estaban pendejas? Ahí fue cuando empezaron las acusaciones más graves contra Nestlé. Distintos grupos denunciaron que la empresa había creado campañas agresivas para convencer a las madres de abandonar la lactancia natural y que compraran su producto porque era mejor que la propia lactancia materna. Ok, ven, eso sí es culpa completamente de Nestlé. Eso sí que ya no hay justificación para darle. ¿Qué tan lejos puede llegar una marca para promocionar un producto? No, en serio. ¿Qué tan lejos serán capaces de llegar no solamente para que más gente los conozca, sino para decirle a todo el mundo que es el mejor y que la competencia no, es que a las empresas... ¿Harían una publicidad con el Mexican López? No a las empresas no les importa cualquier tipo de moralidad o sentido de lo que es correcto o es incorrecto. Lo único que les importa es generar dinero. Eso es todo lo que quieren. Quieren ver dinero y generar más dinero. La única razón por la que, obviamente, estas empresas no pueden hacer lo que les salga del orto es porque, pues, no pueden. Literalmente no pueden. Está demente. A lo largo de la historia, hemos visto a las empresas hacer de todo. Regalar dinero, regalar juguetes, muestras gratis. Y muchas veces, cuando las empresas atacaban a su competencia así bien mamones. Muchas veces simplemente como que intentan hacer tácticas muy agresivas y muy predatorias. Y no es hasta que se les señala y se les llama la atención que, pues, dejan de hacerlo. Idealmente. ¿Qué es este anuncio? Aunque está el otro lado, los anuncios, funables. Algunos dan risa y se entiende la sátira, como este. ¿Te acuerdas? ¿Qué carajo es este? ¡Sí me acuerdo de este anuncio! Bro. Terrible, ¿eh? Terrible esto. Terrible. Es que no puede ser. Es que no puedes poner esto en la tele. ¿Qué carajo es esto? Ay, ese pinche negrito. Pero otra vez, como en el caso de Nestlé, digamos que la mala intención se notaba a lo lejos. Esta es la historia de la campaña de marketing más asquerosa hecha por esta empresa. Como les mencioné antes, puso en riesgo la vida de miles de bebés en África y otros países en desarrollo. Uno de los grupos que los expuso fue la organización británica War on Want, que sacaron a la luz un reportaje llamado The Baby Killer. Hasta el nombre suena súper cabrón, pues ¿qué hicieron? Este libro denunciaba cómo grandes empresas de leche infantil, sobre todo Nestlé, promocionaban sus fórmulas para bebés de una manera asquerosa en países pobres de África, Asia y Latinoamérica. Había muy poca regulación con este tipo de cosas en el pasado, ¿eh? No sé si alguien sabe que antes se solía vender los cigarros como algo que era bueno para la salud, como que era bueno para ti. La Nutella también se vendía, no sé si se vendía como algo saludable, creo que no, pero se vendía como algo que debías tomar cada mañana en todos tus desayunos. Y obviamente no es muy buena idea, por más rica que sea la Nutella, comer Nutella todos los días. Pero antes hacían ese tipo de cosas. Que, por decirlo de una forma más amigable, fue irresponsable. Según estas denuncias, la compañía enviaba representantes disfrazadas de enfermeras. No enfermeras que quisieran participar, no. Mandaban trabajadoras fingiendo ser enfermeras a hospitales y maternidades para recomendar el uso de su leche en polvo. También se les acusó a la empresa de entregar muestras gratuitas del producto a las madres recién después del parto. El problema no era solamente este, sino que, tras varios días utilizando fórmula, muchas mujeres dejaban de producir suficiente leche materna de forma natural, y cuando las muestras gratis acababan, las familias ya dependían completamente de comprar este producto. Ey, eso es terrible, que fuera demasiado caro para ellas. Porque a esas alturas realmente esas mujeres ya no tienen opción. O sea, no pueden dejarlo porque no tienen alternativa. Que solo piénsalo. En términos empresariales fue un rotundo éxito, pero cuando metes la moral, no hay por dónde buscarle. Y no lo digo solamente yo. A nivel internacional, organizaciones humanitarias, médicos, activistas,
si las empresas acusaron a Nestlé de aprovecharse de la pobreza si no y de la falta leyes, de educación en países vulnerables para aumentar sus y ventas. Tampoco la polémica fue tan como grande que las empresas que en los años 70 se dependieran organizaron boicots de su enormes reputación para internacionales vender. contra la compañía y terminó llegando a organismos internacionales. Se aprovecharían de salud. nosotros de una forma Nestlé terrible. negó todas las ya lo hacen, pero y se puso sería a la aún peor. defensiva. Decía que la leche de fórmula era un producto seguro siempre y cuando lo utilizaras correctamente. Decía que no obligaba a nadie a abandonar la lactancia materna. Dijeron abiertamente que sus campañas publicitarias cumplían las leyes locales y que si había problemas de desnutrición en niños era culpa de la pobreza, la falta de agua potable y de los problemas sanitarios, no de la fórmula. ¿Notaron cómo no hablaron de lo importante? Cero moral, introdujeron la fórmula en madres que recién dieron a luz, haciendo que perdieran la capacidad de lactar. Cabrón, fue la defensa de un youtuber funado. Básicamente dijeron que todos eran unos pendejos y que ellos tenían la razón. Literalmente, pero por la presión social intentaron dialogar y, cómo no, las universidades dejaron de vender productos Nestlé. Iglesias y organizaciones. Hay un bicho en el foco que no se quiere ir, puta madre. ¡Sal de ahí, carajo! Apoyaron el boicot. Medios y grupos de salud se sumaron a las críticas. Los medios internacionales cubrieron el caso. Hermano, solo faltaba que Kanye West pusiera un tweet, cabrón. Todos estaban en contra de Nestlé. En 1981, la Organización Mundial de la Salud aprobó el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Básicamente limitaba que se regalaran muestras gratuitas a madres, publicidad directa dirigidas a madres de recién nacidos y que promocionaran estas cosas en hospitales. O sea, ¿qué pedo? En 1984, y viendo que Nestlé ya le había bajado de huevos, varios líderes del movimiento dijeron que todo estaba bien y suspendieron el boicot. Es que eso de haber, como de que no te importe el daño que le estás haciendo a niños recién nacidos, con lo importante que es su alimentación, especialmente a esa edad, es que se me hace terrible. Años después, varios grupos afirmaron que la empresa seguía siendo de las mismas, hermano, les valió verga. Y bueno, pues reanudaron el boicot, aunque realmente no sirvió de mucho. Nestlé siguió creciendo durante los años 70s y 80s. El daño quedó más en su reputación, ya que incluso a día de hoy en su página, como que ya le bajaron de huevos, porque ya hasta mencionan que no, que mejor amamantes los primeros 6 meses y ya de ahí si quieres metas fórmula paulatinamente. De hecho en su página mencionan el escándalo, pero ni siquiera mencionan lo que hicieron. Solo dicen que se arrepientan de sus prácticas de marketing. Ay, ¿cómo ves esos güeyes? El marketing de la época, cabrón. Pero, sí, típico... ¿de verdad creías que esta era la única polémica que Nestlé iba a tener? Típica forma de hablar de empresario. Como que notas que hay en un 2005 digamos que el entonces CEO de Nestlé, Peter Barbrek Leadmate, generó polémica. Y no por decir un chiste fuera de contexto, sino por decir unas declaraciones un tanto cuestionables relacionadas con el agua potable y su privatización. Escuchen esto, Pixes. Es gibt bei uns ein schönes Lied, Wasser braucht das liebe Vieh, Hollerei, wenn Sie sich erinnern können. Also Wasser ist natürlich das wichtigste Rohmaterial, das wir heute noch auf der Welt haben. Es geht darum, ob wir die normale Wasserversorgung der Bevölkerung privatisieren oder nicht. Und da gibt es zwei verschiedene Visiones. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten sie einfach Recht haben, um Wasser zu haben. Claro. Das ist die eine Extremlösung. Ja? Und die andere, die sagt, Wasser ist ein Lebensmittel. Y claro, la respuesta más razonable es que es un alimento. Ich persönlich glaube, es ist besser, es la que nos va a generar más dinero. Lebensmittel einen Wert, sodass wir alle bewusst sind, dass das etwas kostet. Oh, la mierda. Und dann anschließend versucht, dass man mehr spezifisch für diesen Teil der Bevölkerung, der keinen Zugang zu diesem Wasser hat, dass man dann dort etwas spezifischer eingreift und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also. Como ser humano, todos merecen el derecho de tener acceso al agua. Creo que eso es un poco extremo. ¿What? ¿Pero qué le pasa a este demente? Aquí ya entramos en un dilema un tanto moral y ético. De hecho, quiero preguntarles algo. ¿Debería una empresa privada poder obtener ganancias de un recurso esencial para la vida? Quiero decir, no hablo únicamente de vender botellas de agua. Hablo de privatizar por completo todo este recurso. Ya que si bien puede entrar el argumento de tío, pero a ti te están cobrando por embotellar el agua. Si tú quieres agua, ve al río más cercano. Pero, ¿y si todo el suministro de agua de tu población estuviera controlado por estas empresas?
¿qué haces? ¿De dónde sacas Te el jodes. agua? No es novedad que al menos aquí en México el agua está fuertemente engatusada por Coca-Cola. Le tienen un culto enorme, sin contar que tienen concesiones dadas por el gobierno para poseer esta agua. Sin ir tan lejos, la planta de San Cristóbal de las Casas tiene permitido por el gobierno extraer más de 1.14 millones de litros de agua diarios, cabrón. mierda. Más de 416 millones de litros al Y ahí se año. nos va el agua, Es una barbaridad. Quiero decir, a diferencia del ChatGPT. chocolate o el café o los cereales, el agua no es un lujo, mucho menos un capricho o algo que podamos decidir no tomar. Es una de nuestras necesidades biológicas. eso, no y durante podemos vivir décadas, sin las agua. mayores corporaciones del mundo construyeron negocios multimillonarios alrededor de ella. Ya no se trata de que te cobren por embotellarla ¿Qué van a- y llevársela. qué van a hacer Se ahora? trata de que ya ni ¿Privatizar el siquiera oxígeno? puedes ir a extraerla tú, porque las plantas ya tienen las concesiones para extraer todo el agua que tienen permitida extraer antes de que tú puedas ir a beber algo natural. Nestlé es una de estas empresas que se ha dedicado a privatizar el agua, a decir que no debería ser un derecho humano, que es muy extremista creer eso. Para entender esta controversia hay que comprender bien cómo funciona la industria del agua embotellada, porque aunque no lo crean, en Estados Unidos la gente cree que las empresas producen el agua, así que la craftean, güey, como si fuera chocolate, cabrón. La mayor parte del negocio carajo? consiste en obtener acceso a fuentes naturales de agua, extraerla, procesarla, embotellarla y venderla. Básicamente el producto no se fabrica, ya existe naturalmente. ¿Qué? El verdadero problema viene de quién tiene el derecho ¿Cómo que de no extraerlo? fabrican Y aquí agua? es donde comienzan estos problemas. A lo largo de los años, Nestlé obtuvo permisos para extraer enormes cantidades de agua subterránea de distintos acuíferos y manantiales alrededor del mundo. La más conocida aquí en México está en Santa Rita Tlahuapan, en Puebla, cerca del volcán Iztaccíhuatl. Yo tuve la oportunidad de ir al volcán y a sus alrededores, mierda. al Ésidor. Ponen así fotos mías en el volcán. Miren, esta me veo muy guapa. Fui a hacer senderismo y es normal que mientras caminas por la naturaleza veas estas enormes tuberías que transportan el agua de los manantiales hacia sus plantas. No solamente interrumpen el paso y ponen en riesgo a senderistas como yo, sino que si te estás deshidratando, cabrón, ni pedo, mamaste. No puedes ir a agarrar un poco A de la agua mierda. para hidratarte y llegar triste con eso, bien. Tu única opción es comprar en los alrededores agua Santa María de Nestlé muy triste, para muy mantenerte distópico. hidratado. Y tampoco quiero que me vean como el güey que le emputa que las empresas ganen dinero. Ese no es el problema. El yo sí problema soy. es que Nestlé está A mí sí me emputa. privatizando y apropiándose agua gracias a la corrupción del gobierno. Y esto hace que estas zonas y comunidades alrededor del volcán Iztaccíhuatl estén constantemente en escasez de agua. No puedan lavar, no puedan bañarse, no puedan tomar, solamente pueden ver cómo se las quitan de sus propios acuíferos. Y ahora tengan presente lo que es un acuífero. Es una reserva natural de agua que se almacena bajo tierra y estos depósitos tardan años, décadas o siglos en recargarse completamente. Para estas comunidades cercanas, estas reservas representan su vida, no un negocio, su acceso al agua, su agricultura, su economía, su supervivencia, y por eso surgieron estos conflictos. En muchas regiones, grupos comunitarios denunciaban que mierda. pues se estaban pasando de verga, que la extracción industrial del agua estaba ejerciendo presión sobre ecosistemas locales y los recursos que supuestamente eran compartidos. Solo Ok, pero ¿y eso qué tiene que ver con la cantidad de dinero que está generando Nestlé, imagina que eres un residente de estas comunidades. ¿Qué le y importa quieres ir a a tu Nestlé pozo eso? más cercano a obtener agua, pero cuando vas Si están te das generando cuenta más de que dinero. está vacío, de que el recurso natural ya no es tuyo, sino de una empresa. Ahora ya te quedaste sin bañarte. Solo pregúntate, ¿por qué una empresa puede extraer millones de litros de agua mientras las comunidades enfrentan preocupaciones constantes sobre cuándo van a tener ese recurso? Obviamente hubieron muchas protestas, sumando el discurso del CEO diciendo que el agua no debería ser un derecho humano. O sea, ¿qué pedo con este cabrón? Yo te quiero dejar una pregunta porque este video no se trata de hablar de esto, sino más bien de evidenciar a Nestlé. ¿El agua es un derecho humano o debe tratarse como cualquier otro recurso comercial? Los No, leo es un culones. derecho. Y quizás en un futuro saco un Mi video al opinión es respecto. un derecho Pero humano, volviendo debería con la ser un postura del derecho CEO, humano, el cuando agua. una corporación obtiene beneficios como el económicos oxígeno, de o sea, un es recurso demasiado vital, esencial. siempre existirá el riesgo de que los intereses comerciales entren en conflicto con las necesidades todos deberíamos de las poder comunidades acceder a locales. agua limpia Nestlé y se volvió el potable. símbolo de la privatización del agua. Solo imagínate pensar, ¿quién debería controlar los recursos naturales? O si se debe de controlar en Yo. un principio, las comunidades, Se contradecía, los ¿no? gobiernos o las grandes empresas. El chiste es que, como en el punto pasado, Nestlé se hizo bien, pero bien pendejo. Rechazó las críticas y dijo que no, que ellos operan de manera legal bajo los permisos otorgados por las autoridades competentes. Ahí yo creo que tiene la culpa quien mata la vaca como quien jala la pata. Al final del día, si el gobierno se hace de la vista gorda por dinero, no puedes decir que están operando de manera legal. Hoy es el agua, mañana a lo mejor personas que no te gustan, críticos. ¿Dónde pones el límite? Hasta que el gobierno te lo permite.
permita, Nestlé siempre ha dicho que apoya la gestión sostenible de los recursos hídricos y que realiza estudios para evitar impactos negativos sobre los ecosistemas o las comunidades. Y dice que no solamente es por ellos, que también es culpa del cambio climático, la agricultura, el crecimiento poblacional, pero cuando un acuífero capaz de darte 400 millones de litros de agua al año se acaba de la noche a la mañana, no puedes echarle la culpa a las comunidades que habitan. Y esto no es únicamente en México, ¿eh? En Pakistán surgió algo similar. Nestlé extrae cantidades enormes de agua subterránea y las vendía embotellada mientras las comunidades sufrían escasez. Lo mismo en Estados Unidos. No importa dónde vieras, Nestlé provocaba una escasez de agua enorme gracias a toda la que extraían. En California, de hecho, hubo muchas sequías y las personas no podían tomar el agua que querían, pero Nestlé podía seguir operando con normalidad. Año tras año. La vena de agua se encuentra profundamente oculta bajo ¿no? 2 casillas de bombeo poco llamativas. Nada sugiere que aquí Nestlé bombea 675,000 litros de agua diariamente. ¡A la mierda! John fundó junto a otros residentes una iniciativa, ya que temen que pueda haber daños para el hombre y la naturaleza. Nadie comprobó de manera suficiente cómo esto puede afectar la extracción masiva de agua subterránea. Ya después de todo el desmadrito, el CEO dijo que sus palabras fueron malinterpretadas y que los que criticaban la empresa eran jodedores que solo querían su fama. Se hicieron pendejos, pues. Y si tú crees que esto no es suficiente, no te preocupes, porque cuando una empresa se encuentra en el centro del debate de ser mala durante décadas, la verdad es que salen muchos trapos sucios. La polémica del agua, de la fórmula para bebé, ¿cuál sería el siguiente gran escándalo de Nestlé? Si hasta el momento ninguna de estas acusaciones te parecen graves, hablemos de cómo Nestlé utiliza niños para trabajar en la producción esperando del esto, chocolate. Estaba esperando ya esto. Me estoy metiendo en la boca del lobo, ya me pasé de verga, ¿no? Ya estaba esperando esta parte. Al millón, Pixes. Ayúdenme. ¿Cuánto le falta para llegar al millón? Le faltan. Para la mayoría de personas, el chocolate es bonito. Que se puede. Lo asociamos con momentos felices, un cumpleaños, un gustito después de un largo día, regalos, vacaciones, celebraciones, ponerlo en los sobacos y... y vaya, el chocolate... Perdón, ¿qué? ¿Disocié un segundo? ¿Qué carajo? Producir. Hay una cadena de producción enorme que comienza en África Occidental, más precisamente en la Costa de Marfil y Ghana, 2 países que producen cantidades abismales de cacao a nivel mundial. El chocolate que comemos aquí en México, en Nueva York, en Londres, en Japón, viene de esa región. Y si bien puedes pensar, oye, qué chido, Nestlé es Mr. Worldwide y lleva chocolate a África, a todas partes del mundo, qué buenos son. La cosa está en que no es tan sencillo. Muchas organizaciones, periodistas e investigadores han documentado la existencia de trabajo infantil dentro de la industria cacautera. Algunos menores realizan tareas agrícolas ligeras junto a sus familias. Llevan el cacao, lo plantan, le dan agua a sus padres, pero la cosa viene en los casos extremos y preocupantes. Niños transportando cargas pesadas, utilizando herramientas peligrosas, trabajando jornadas largas bajo temperaturas extremas y en algunos casos viviendo en condiciones que organizaciones de derechos humanos consideran inaceptables. Y digo organizaciones de derechos humanos para no decir que está ojete que un niño de 8 años trabaje 18 horas seguidas, güey. Es que es horrible. Trata de que la industria del cacao sea así. Pensar que eso está pasando ahora mismo. Ahora mismo, mientras ustedes están viendo este video, eso está ocurriendo. Y ni modo, no hay de otra. Es que si hay mano de obra calificada, certificada, donde no se explotan a menores de edad, la cosa está en que es mucho más caro pagar por un trabajo donde mucho más barato la sobreexplotación que uno donde sí, pinches tacaños. Tampoco es que la diferencia sea tan grande. Al año en una producción con trabajo infantil se pueden gastar fácil unos $15,000, pero en una producción regulada sube fácilmente a $25,000. Estamos hablando de solamente $10,000 de diferencia para una empresa multimillonaria. Es impensable. Obviamente exigieron reformas las organizaciones de derechos humanos, tuvieron demandas. Varios ex trabajadores infantiles originarios de África Occidental presentaron acciones legales. Se asesoraron, cabrón. Yo ya me asesoré. Esa mamada que ya me asesoré. ¿Qué pedo con esa palabra? Las empresas rechazaron las acusaciones y dijeron que ellos no eran responsables de los abusos cometidos por terceros, que ellos solo compraban el cacao. O sea, sí, compraban el cacao más barato con un tercero sin regular, pero no podían suponer que era más barato por algo. A lo mejor eran amables, güey. O sea, por eso daban el cacao barato. Típicas empresas intentando zafarse de cualquier forma. Multimillonarias y malvados africanos que solo quieren ver caer a Nestlé. Al final, el tribunal falló a favor de las compañías demandadas. O sea que básicamente Nestlé ganó. Este fallo
ello no significó que la corte declarara inexistentes los problemas. Si estaban ahí, no eran una mamada. Yo les quiero preguntar, ¿puede una empresa multimillonaria desatenderse de lo que ocurre dentro de su cadena de suministro? O sea, tú como empresa, tú controlas dónde estás comprando, tú sabes, tienes que saber muy bien de dónde viene todo lo que estás comprando. Obviamente tienen la culpa y saben que tienen la culpa, pero no les importa porque, bueno, te están ahorrando 4 pesos. ¿Están ciegos o son pendejos? Es este tipo de cosas realmente como que tienes que ponerte a pensar que esto podría ser tu realidad. Y es muy triste. La vida sería mejor sin la explotación infantil. Di no a Nestlé. Gracias. Y aunque la empresa prometió combatir el problema y aseguró que era difícil de controlar toda la cadena de producción, las críticas nunca se detuvieron y las investigaciones seguían encontrando caso tras caso de trabajo infantil relacionado a la industria del cacao. Pero ahí siguen. Toma chocolate, págalo. En 2002 sucedió otro episodio polémico, el último del que vamos a hablar y que me motivó a realizar este video. Nestlé, y quiero que escuchen bien lo que voy a decir, Nestlé exigió millones de dólares al gobierno de Etiopía por presuntamente propiedades confiscadas décadas atrás. Quiero que se lo pongan a pensar por un segundo. Etiopía atravesaba una grave crisis alimentaria y millones de personas estaban en riesgo de hambruna, y cuando todos criticaron y le hicieron boicot a Nestlé, rectificó. Ya no les pidió 8 millones de dólares, solamente les pidió 6 millones. Ay, gracias Nestlé, qué considerado. Pero es que ahí nos acaba todo el desmadre de Nestlé. En 2007 se detectaron millones de alimentos de Purina que tuvieron que ser retirados del mercado porque estos alimentos estaban contaminados y habrían matado a varios perros y gatos. Y es que las cosas ahí no terminan. Estuve encontrando documentos, testimonios y décadas de controversias, y mientras más profundizaba, más me daba cuenta de que el problema no era Nestlé. Seamos honestos, si mañana Nestlé desapareciera, otra empresa ocuparía su lugar, si no es que ya lo está haciendo. Si no es el problema una va empresa, más allá. La posibilidad de convertir los problemas en dinero, el sufrimiento en una línea de producción que sigue y sigue. Un niño puede pasar horas bajo el sol cosechando cacao, mientras al otro lado del mundo alguien se come un chocolate abuelita sin darse cuenta de cómo llegó a sus manos, donde la gente pelea por el agua, mientras las grandes empresas no tienen que preocuparse por tenerla. Y nada de esto es secreto, no es ninguna conspiración. Está ahí y lo puedes investigar tú también. A lo largo de las décadas, Nestlé ha acumulado una enorme cantidad de críticas y créeme, las va a seguir acumulando. Pero no importa. La empresa es tan grande y tiene tantas marcas a su alrededor que es imposible no consumir sus productos, desde chocolates, cereales, café, agua embotellada o la comida que le das a tus mascotas. Lo más irónico de esta historia es que la empresa nació originalmente con la intención de combatir la desnutrición infantil, pero con el paso del tiempo, el crecimiento económico, las estrategias comerciales agresivas y querer siempre tener más y más dinero, terminaron convirtiendo a Nestlé en una de las compañías más asquerosas del planeta. Pero esta no es la única. Qué terrible, Si este video tiene mucho apoyo, quizás investigue a profundidad las polémicas de Coca-Cola. Así que depende de ustedes, culones. Muy buen video, muy informativo, muy detallado. Es un video un poco diferente a lo que suelo reaccionar. De vez en cuando me gusta reaccionar a este tipo de cosas, como que tienen valor, aprendes cosas.